En 1937, Pedro Nel Gómez pintó en el interior de la sala del Consejo de Medellín un mural al que tituló La República. En él, el artista representó los principales problemas sociales colombianos de la década de 1930, problemas que a su vez estuvieron vinculados al contexto histórico-político del país. Fue una crítica a la sociedad capitalista, realizando una defensa de la construcción de la República como resultado directo del trabajo de todos los grupos sociales que han existido en ella, oponiéndose a la historia tradicional que presenta una república como resultado de las acciones de personajes como Bolívar, Santander o Nariño. Lo anterior evidencia en esta obra las ideas marxistas provenientes de Europa hacia América, en las que se hizo alusión la denominada lucha de clases y con la que se buscó explicar el papel de cada individuo en la sociedad, tratando de mostrar que el acontecer histórico está vinculado a las fuerzas sociales y que en la República aparecen como constructoras del Estado, dejando en un segundo lugar la historia heroica de las academias. En la parte superior de la República aparece lo que Pedro Nel Gómez llamó la lucha sin armas. En ella, cada grupo social combate buscando que termine su vida de explotado. Ese coro sin armas, que se gestó a mediados de la década de los 30, tuvo su estallido a finales de la década siguiente y como un grito que envuelve a la multitud, invitó a las masas a ser partícipe de él en medio de una guerra civil, a correr en medio de las calles buscando un cambio social, episodio que fue descrito por Otto Morales Benítez y Alfonso López Pumarejo como un aviso anticipado de la violencia bipartidista que se desencadenaría en el país una década después. Este fragmento expresa ese enfrentamiento entre diferentes grupos sociales que, unidos entre sí, combatirán por un mismo objetivo, el cambio social. Pero los movimientos sociales de la década del 30 no buscaron simplemente una reivindicación salarial o un reajuste de los tiempos laborados. Surgieron brotes de inconformidad por el dominio de la tierra. La cuestión agraria se convirtió entonces en un delicado asunto al que López Pumarejo quiso dar solución en la llamada Revolución en Marcha. Sumado al problema agrario, surgió también un movimiento minero inconforme por la llegada de las compañías de dragas extranjeras que extrajeron el oro y desplazó a los mineros de tradición. En la República, la cuestión sindical aparece representada en los movimientos sociales con pancartas que contienen frases como "La conquista del subsuelo, la obra para este siglo, 2500 capas de subsuelo minero ya no pertenecen a la República, defendamos la República". Personas que al lado de María Cano buscan una equidad social que los involucre y los haga partícipes de la República a la que pertenecen, pero que no los tiene en cuenta en sus decisiones. Lo que Pedro Nel Gómez realizó con este mural fue la construcción de una historia desde la perspectiva de cada grupo social. Son diferentes realidades que dan origen a una historia global de la sociedad colombiana. Fue un intento por representar la participación de cada individuo en la sociedad y el aporte que todos los grupos sociales han realizado al desarrollo económico y político. De acuerdo a lo estipulado por el historiador Juan Carlos Gómez, las figuras de los próceres Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño aparecen a simple vista como símbolo de la independencia, pero en realidad se trata de su propia desmitificación. Fueron retratados acompañados de sectores sociales populares de todas las épocas, haciendo alusión de que la República son todos los que habitan en ella y no los que históricamente la han gobernado. En el centro aparece la figura de Alfonso López Pumarejo sosteniendo un mapa de Colombia que, con ciertas partes negras, señala los territorios que el país perdió a lo largo de su historia. A su derecha aparece Enrique Loaiza Herrera y un grupo de políticos liberales como Rafael Uribe Uribe o Benjamín Herrera, mientras que a su izquierda aparecen dando la espalda a los expresidentes conservadores Pedro Nel Ospina, Marco Fidel Suárez y Carlos R. Restrepo. De este último personaje se ha dicho de forma errada que corresponde a la imagen del político liberal Luis López de Mesa, pero de acuerdo al historiador Juan Carlos Gómez, dada la división por partidos y grupos del Moral, esta afirmación resultaría imprecisa
lo que se podría confirmar con una comparación fotográfica. Así lucía Luis López de Mesa en la década de 1930, cuando se desempeñó en el gabinete ministerial del presidente Eduardo Santos Montejo, y esta es la imagen clásica del presidente Carlos R. Restrepo. Al revisar esta imagen con la del mural, se observa que la figura corresponde a la del expresidente conservador y no a la del diplomático liberal. A la derecha e izquierda del mural aparece un personaje y un acontecimiento separados intencionalmente por el artista, pero que están estrechamente vinculados. Jorge Eliezer Gaitán, que carga un hombre muerto envuelto en una sábana. Este hombre es la representación del episodio del lado derecho del mural, la llamada Masacre de las Bananeras, porque Jorge Eliezer Gaitán fue la figura que denunció ante el Congreso de la República uno de los sucesos más polémicos de nuestra historia y que fue decisivo en la caída del régimen conservador después de 4 décadas en el poder. Bajo la masacre aparece la gran figura de una mujer desnuda con su hijo en brazos, que inspirada en el movimiento Bachué, rescata los valores indígenas que están inmersos en nuestra cultura y el que a su vez rinde homenaje a la fertilidad femenina. La mano a su costado significa esa república gigante que emerge, que aún en sus diferencias y desigualdades ha logrado prevalecer en el tiempo, resistiendo al caos, la pobreza y los desequilibrios sociales que genera la guerra y el abandono estatal. Retoma el artista de esas guerras prolongadas del siglo XIX y que desangraron al país, aquella que le vio nacer, la Guerra de los 1000 días. El artista nació en el mismo año del estallido del conflicto y su familia de filiación liberal tuvo que abandonar a escondidas en un cargamento de carbón su natal Anorí. Esa guerra y su consecuencia, la separación de Panamá, también fueron retratados en el mural, mientras que en la parte inferior izquierda aparecen, casi desapercibidos, las figuras desafiantes de John Bull y el tío Sam, que han estado presentes e intervenido en el desarrollo de la República, aludiendo con ello una sentencia casi profética, la sujeción del Estado colombiano a las potencias mundiales, y como ejemplo retrata a las multinacionales con las empresas de dragas que desplazaron a los mineros de tradición de sus oficios y trabajos y que se apropiaron de los recursos del país sin dejar nada a cambio. Después de ellos aparece el grupo de periodistas, entre los cuales aparece Fidel Cano, el fundador del Espectador. Este grupo inicia con un personaje en particular que, descendiente de la prócer María Antonia Santos, fue el que sucedió a López Pumarejo en el poder, Eduardo Santos Montejo, tío abuelo de Juan Manuel Santos. Lo anterior confirma algo muy cuestionado en la actualidad y que ya lo había vaticinado Pedro Nel Gómez en la década de 1930, la perpetuidad de las familias tradicionales en el poder. Luego aparece una mesa cuya posición en el centro del mural no corresponde a un elemento gratuito. Quienes están a su alrededor son los ediles de la época, porque fue precisamente para ellos que fue pintada la República en la sala del Consejo, recordándoles que las decisiones que allí tomarían repercutirían en el país que tenían frente a sus ojos. El mural es concluido con el grupo de intelectuales y artistas, entre ellos Ricardo Rendón, Guillermo Valencia, León de Grey y el mismo Pedro Nel Gómez. Después de lo anterior, se puede reflexionar de que cuando Pedro Nel Gómez inició en 1935 la decoración del Palacio Municipal de Medellín, actualmente sede del Museo de Antioquia, fue consciente de que las temáticas que allí desarrollaría debían ir en relación al espacio que ocuparían. Murales como la mesa vacía del Niño Hambriento, las fuerzas migratorias y la República desarrollaron temáticas con un amplio contenido social que pusieron en evidencia los principales males de la nación en el mismo lugar en el que estaba instalado el gobierno municipal. Desplazados, niños hambrientos, mineros, sindicatos, obreros, políticos y gobernantes se convirtieron en los protagonistas de los problemas colombianos de la década de 1930. En relación a la República, el artista presentó esas problemáticas como respuesta a un proceso histórico en el que siempre ha existido la exclusión y la explotación.
Ninguno de los murales que Pedronel Gómez desarrolló en lo sucesivo hasta el final de su carrera artística presenta una historia política colombiana como responsable de los problemas sociales de la nación. Por consiguiente, no se trata simplemente de un resumen de la historia colombiana. Fue un enfrentamiento directo con los entes administrativos locales para recordarles que frente a sus ojos estaban una serie de problemáticas que esperaban solución como respuesta a un problema histórico que se originó a lo largo de la vida nacional. Finalmente, se observó una ausencia en la República, la religión. La ausencia de una característica propia de la sociedad antioqueña fue una circunstancia que, si bien se percibe en el mural, no es indicio de un pensamiento ateo en el artista, a pesar de las críticas de Monseñor Miguel Ángel Buile sobre su obra mural. La religión es un conjunto al que las teorías marxistas no centraron su atención, ya que para ellos las formas de producción son las que están centradas en la lucha de clase. La famosa frase que publicó Carlos Marx en su libro Introducción General a la Crítica de la Economía, en la que señala que no es la conciencia de los hombres lo que determina el ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia, es concordante con el planteamiento de Pedronel Gómez en su retrato de la República. No es la fe de los hombres la que permite su devenir, es su lucha social la que permite su existencia.